Hola, ¿cómo están amigas y amigos del portal del Villegas? Hoy día, en esto que llamamos un poco exageradamente sábados culturales, vamos a conversarles de un personaje que vivió y murió hace muchísimo tiempo y en otro país y que podría parecer por lo mismo a primera vista una persona que no tiene ningún interés para nosotros. Me refiero a Michel de Montaigne, inventor del género ensayo, porque él tituló de esa forma el conjunto de los ensayos que escribió. Nunca alguien había escrito hasta que él lo hizo algo que titulara ensayos, o sea, intentos solamente. Este señor se llamaba Michel de Montaigne y nació en febrero de 1533 y murió en septiembre de 1592 en Francia, en una época donde ese país está envuelto en terribles conflictos religiosos, en una guerra intermitente y a veces abierta, con muertos y heridos, entre los católicos y los protestantes, que en Francia se llamaban hugonotes, huguenots. Y en un también conflicto perpetuo que también tenía sus episodios de violencia entre la nobleza en su conjunto y la monarquía que recién comenzaba a firmarse. La monarquía que entendemos como las monarquías absolutas es un asunto bastante posterior, ya viene a ser obra y gracia de Luis XIV, el Rey Sol. Pero volvamos a Michel de Montaigne, hijo de una familia rica, con parientes más o menos lejanos, abuelos o bisabuelos de origen judío que se convirtieron al catolicismo en España, en Portugal. Allá los llamaban marranos, a los judíos conversos. Tan amorosos siempre los españoles, ¿no? Pero bien, se convirtieron al catolicismo, se convirtieron a lo que fuera. Y el papá de Michel, un hombre con dinero, tenía una propiedad importante que era lo que hacía Montaigne, y de ahí el nombre Michel de Montaigne, o sea, como que yo me llamara Fernando de Santiago. Miguel, el apellido realmente era Michel Eyquem de Montaigne. Este hombre fue educado por su padre de una manera muy especial para su época e incluso para la actual. Dejó a su hijo desarrollar sus talentos como que él quisiera, con un tutor que le enseñó desde muy joven las lenguas clásicas en el latín, griego, con una gran biblioteca a su disposición. Y el producto fue un hombre que dedicó lo más importante de su vida, lo que a él le interesaba, a encerrarse en un torreón que había en su propiedad, que era era como su estudio, y a escribir estos ensayos. Y él los llamaba ensayos por una razón que él mismo da en uno de sus ensayos, que es el ensayo sobre el arrepentimiento, y que voy a proceder a leerles un parrafito, y dice lo siguiente: el mundo no es más que un balanceo perenne. Todo en él se agita sin cesar, la tierra, las rocas del Cáucaso, las pirámides de Egipto, con el movimiento general y con el suyo propio. El reposo mismo no es sino un movimiento más lánguido. Yo no puedo asegurar mi objeto o afirmar mi objeto, el cual va alterándose y haciendo merced a su natural ebriedad. Lo tomo en este punto conforme es en el instante que con él converso. Yo no pinto el ser, como hacen los filósofos, ¿no? Pinto solamente lo transitorio. Y no lo transitorio de una edad a otra, o como el pueblo dice, de 7 en 7 años, sino de día en día, de minuto en minuto. Tengo que acomodar mi historia a la hora misma en que la refiero, pues podría cambiar un momento después. Y no por acaso, no por casualidad, sino también intencionadamente. Es la mía una fiscalización de diversos y movibles accidentes de fantasías irresueltas y contradictorias, cuando viene al caso. Bien porque me convierta en otro yo mismo, mientras está haciendo sus temas, bien porque acoja los objetos por virtud de otras circunstancias y consideraciones, es el hecho que me contradigo fácilmente. Pero la verdad, como decía Demades, jamás la adultero. Si mi alma pudiera ser pie, no me ensayaría, me resolvería, pero constantemente se mantiene en prueba y aprendizaje. Así pues, lo que hacía Montaigne es que tomaba un tema. Por ejemplo, un día
y hay un ensayo sobre eso, está interesado por cualquier motivo transitorio del momento en los caballos, y entonces empieza a escribir algo que tiene que ver con los caballos, y tiene ese título, y termina hablando de la Mona Lisa quizá, o de cualquier otra cosa. Termina... Y en el camino, entre ese empezar y ese terminar, hay una senda sinuosa, repleta de divagaciones interesantes. Esto no es el divagar de una mente desordenada que pasa de una imagen de lo que tomó el desayuno, luego a una fantasía erótica, después se acuerda que tiene que hacer una compra y va saltando de una cosa a otra sin tener otra cosa en común, esos objetos, que es su absoluta banalidad. Aquí es un divagar inteligente, es como ir con una persona, con un tío mayor, inteligente y culto, que nos lleva de la mano por un jardín, y va avanzando por ese sendero, y él va haciendo observaciones sobre lo que aparece frente a sus ojos, frente a nuestros ojos, y de ahí pasa quizás a hablar de arboricultura, y de ahí pasa quizás a contarnos una historia que tiene que ver con los dioses de la antigüedad asociados a los bosques, y así sucesivamente. Cada uno de esos pasos, cada una de esas vueltas, está llena de pensamientos inteligentes, penetrantes, amables, y siempre con escepticismo. Él era un escéptico de pies a cabeza, y por lo mismo era un hombre tolerante. Él jamás se sumó a estas guerras religiosas o de bandos de cualquier clase en Francia. Él vivía más bien en su casa sin moverse de ahí, salvo para sus paseos, que eran también divagatorios, podríamos decir. Montaba a caballo, acompañado de alguna de su séquito, qué sé yo, de sirvientes, cocineros o lo que fuera, y no tenía ningún destino específico. Allí donde lo llevara el capricho del momento, allí donde lo llevara la cabalgadura, y podía estar afuera a lo mejor un par de horas, o podía estar afuera un par de semanas, pero no tenía un objeto. El objeto era el movimiento mismo de su séquito, de su viaje, y esto lo hacía por lo tanto tolerante. Un hombre que no tiene ideas fijas sobre nada, que no cree, que no tiene creencia, o sea, que no es un creyente. ¡Uy! ¡Qué terribles son los creyentes! Terminan muchas veces convertidos en fanáticos, y por lo tanto terminan convertidos en criminales de quienes no son creyentes, porque, en fin, por muchas razones. En cambio, el que no tiene principios de esa clase, no porque sea un hombre sin principios, sino que en el sentido de que no le presta una confianza absoluta a ninguna idea del momento, propia o ajena, es por definición tolerante. Tolera, acepta cualquier versión diferente, porque piensa, esto puede ser la verdad y no lo que yo pienso. Entonces es un hombre bien especial, y que destacó y que destacaba en una época de fanáticos luchando unos por otros en nombre de Dios, por la religión, la verdadera religión. Él estaba en su casa escribiendo sus ensayos, o saliendo a caballo a donde lo llevara el caballo. Tuvo una participación política en la medida que, siendo un hombre de rango social, de vez en cuando eran llamados a la corte alguna cosa, y Michel fue llamado alguna vez a la corte alguna cosa, y me parece que alguna vez también fue, pero estos detalles ustedes los pueden ver en Wikipedia, fue alcalde de una ciudad importante, pero eso es menor. En su época, eso era lo importante de Michel de Montaigne. Él lo veían más en serio como político que como escritor. Como escritor no le daban mucho crédito, lo consideraban un hombre muy divagatorio, que hablaba mucho de sí mismo, que no ofrecía al mundo un sistema. Eso es lo que hacen los filósofos generalmente. Los filósofos académicos o no académicos ofrecen una visión determinada de lo que es todo. Ofrecen un sistema. Michel jamás ofreció un sistema. Era enemigo de los sistemas. Entonces no lo tomaba muy en serio como escritor. La posteridad, nosotros, lo tomamos en serio como escritor y no como político. Exactamente al revés. Lo que haya hecho como político no tiene ninguna importancia. Sus ensayos, en cambio, permanecen, son clásicos, precisamente como todos los clásicos en lo que sea, porque usted lo puede leer hoy en día y va a encontrar provecho, se va a divertir, se va a entretener, se va a sonreír, siguiendo el pensamiento de esta especie de tío abuelo que va con usted caminando por el florido jardín de la literatura, de la historia, de las referencias a autores clásicos. Todo eso lo hace con usted. Es una conversación. Esto es una conversación con Montaigne. Y es una conversación de él con uno, y es una conversación de él consigo mismo, y es una conversación con los autores que cita,
ya sean clásicos o contemporáneos de él. Y en todos los sentidos una persona muy especial. Él inventó entonces este género del ensayo, porque eso es lo que significa ensayo. Ensayo significa tentativa. Él hacía eso, tentativas. No ofrecía un producto acabado, ofrecía su tentativa de entender algo, conversar sobre algo. Eso es cuestión de cada lector, cómo lo vea. Hay una novela de nuestro escritor chileno Jorge Edwards, que en parte es una novela, en parte es un cuento, es como lo llaman, un docu-viaje, algo así, porque Jorge fue a visitar el lugar donde vivía Montaigne, que ahora es una especie de museo en Francia, y esa es la parte, digamos, documental de su libro, y en otra parte imagina una pequeña aventura romántico, sentimental, erótica, con una persona que existió realmente, que era una niña, muy joven, mucho más joven que Montaigne, que era una sobrina, o tenía alguna relación, o quizás no había una relación sanguínea, sino de otra clase, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Y entonces Jorge inventa muy bien, fantasea sobre eso. Es un personaje muy interesante y me tomé el trabajo muy chico por lo demás de ver si este libro estaba disponible en la librería en Chile. Y sí, los ensayos de Montaigne están, por lo menos, yo vi 2 ediciones. Una de ellas son sus ensayos principales, los más interesantes, y aún así es libros como de 750 páginas. Pero no os asustéis. Nadie está obligado a leer el libro de un paraguaso, nadie está obligado a leer todos los ensayos uno tras otro en fila, desde la primera a la última página. Uno puede hacer con la lectura de Montaigne lo que Montaigne hacía con su propia escritura, o sea, ir al acaso, tomar el libro, ver el título del ensayo y leer ese ensayo y nada más, y después pasar a otro que quizás hasta el principio o al final. Yo hice eso de niño cuando leí con este libro. Bueno, en realidad son varios, este es uno de una colección que ya no existe, se llamaba Las 100 obras maestras, de la editorial Losada de Buenos Aires. Por supuesto habían otros clásicos también, es un libro tapadura, muy bien hecho, ya está bastante viejito, es una edición de 1945, el papel no solo amarilló, sino que se puso café, y si yo doblar aquí se va a quebrar en la página. Es una exquisita edición, hay muchas ediciones. Hay ediciones ahora al alcance de su mano, hay ediciones en inglés, en francés, en todos los idiomas. Yo tengo varias ediciones porque tengo la manía de, para mantener vivos los idiomas que manejo, de cuando me gusta un libro, si hay varias ediciones en varios idiomas, las consigo en esos varios idiomas. Y yo les aconsejo que vayan a la librería, hoy día en el fin de semana, y para verificar que es cierto lo que les digo, que Montaigne, a pesar de haber escrito en el siglo XVI, sigue siendo interesante hoy día. Agarren el libro y léanse, si quieren, una página de uno de los ensayos y vean si los pesca o no. Si los pesca, si los agarra, si los interesa, van a hacerse de un gran amigo. Si no, ¿saben? Es legítimo, es lícito, déjenlo y cómprense un bestseller o un libro de autoayuda, cosas como esas. Michel de Montaigne. Y finalizo el programa de estos llamados sábados culturales haciendo lo que hice ayer y otras veces y que voy a hacer siempre, y agradecer a las personas que se han ido inscribiendo en Patreon, que hace posible que este programa exista, que yo exista, de hecho, en todos los sentidos. No les puedo agradecer uno por uno. No crean que soy ingrato, que no me comunico, porque es imposible comunicarse con las personas que colaboran con uno. Así que solamente les puedo decir en colectivo muchas gracias. Y yo estoy tratando de devolverles con lo que hago aquí en el portal, en los escritos, en los audios y en estos videos, lo más que puedo. Espero hacerlo mejor de lo que lo hice en aquellos lugares donde trabajé tantos años. Y así retribuirles con lo máximo de lo que lo que soy capaz de hacer. Y también agradezco una vez más a los que me mandan mail y me cuentan de sus vidas, me dan ideas, me hacen reflexiones a veces muy interesantes, me hacen advertir hechos que yo no había visto y sobre todo me brindan su apoyo
y su cariño, que eso lo siento en cada uno de los mails, la misma cosa. Y bueno, dense una vueltecita por una librería y busquen los ensayos de este señor Michel de Montaigne. Hasta el lunes.